Perfecto. El problema cuando uno lo resuelve por primera vez, si sabe por dónde resolverlo, pero que en una segunda lectura da para ver bastante material que después va a volver a aparecer en la materia. Así que es un buen problema de introducción a lo que vamos a empezar a ver a partir del lunes y a lo que vamos a ver después, sobre todo en fuerzas centrales o movimiento de cuerpo rígido. Están viendo la pantalla del PDF, ¿verdad? Sí, 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 se ve. Bueno, entonces, imagínense que tienen esta barrita con dos partículas. Esto podría ser una idealización de un lápiz parado sobre su punta, y un pequeño apartamiento hace que esto empiece a caer, que la barra empiece a caer como si fuese un lápiz sacado del equilibrio, del equilibrio inestable que tiene sobre su punta. Entonces, lo que pregunta el problema es, ¿dónde va a golpear M2 en la superficie horizontal? ¿En qué punto de la superficie horizontal va a golpear M2? O sea, uno no tiene problemas en creer que M2 va a golpear la superficie horizontal. La cuestión es saber en dónde va a ser. O sea, M2 no se va a volver hacia la vertical sin haber tocado antes la mesa. Entonces, una primera idea que uno puede tener es que ocurre algo como aquí en la figura de la izquierda, que la barra empieza a caer y M1 está ahí sin importarle mucho, pero a poco que uno lo piense, uno ve que cuando la barra se inclina, la fuerza de tensión que hay en la barra tiene una componente horizontal sobre M1 que va a empujar a M1 hacia la izquierda. La partícula esta que está abajo la va a empujar hacia la izquierda. O sea, cuando la barra está exactamente vertical, es claro que la tensión de la barra es igual al peso de esta segunda partícula, porque está sosteniendo esta segunda partícula. Entonces ustedes inclinan un poco la barra y esa tensión, que tiene también una reacción sobre la masa M1, va a tender a empujar a M1 hacia la izquierda. Entonces, todo este sistema no solo va a caer M2 describiendo una especie de arco de círculo, va a ser más complicado con arco de círculo, porque a medida que cae M2, M1 se va a desplazar hacia la izquierda, entonces va a describir dos movimientos. El ángulo va a aumentar y todo el sistema se va a correr hacia la izquierda, o mejor dicho, M1 se va a correr hacia la izquierda. Eso de que todo el sistema se corre hacia la izquierda hay que tomarlo, más bien va a ocurrir lo contrario. Ay, discúlpenme un momento que justo suena el teléfono. Un minuto, por favor. Listo, bueno, perdonen. Entonces, les decía que antes, que más bien todo el sistema no se va a mover hacia la izquierda. Lo que se está moviendo hacia la izquierda va a ser M1. Después vamos a decir eso con más precisión. Entonces, la cuestión es que si uno intenta resolver este problema como un problema dinámico, planteando ecuaciones de Newton, fuerzas de vínculo y demás, se va a encontrar con un problema complicado. Aquí dibujé el diagrama de cuerpo libre, del cual partiría todo el planteo de la física 1 si es que lo quieren resolver con ecuaciones de Newton. Física 1 también les daba otras herramientas. Entonces, tienen por un lado los pesos, pero por otro lado tienen las fuerzas de reacción de la barra sobre cada masa. Decidí llamar al tau a la fuerza de reacción sobre la masa 1 y menos tau a la fuerza de reacción sobre la masa 2. Y tienen también la normal que ejerce el piso sobre la masa 1. Porque, bueno, la masa 1 está sobre la superficie, no se hunde en el piso. Entonces, no solo se complica el problema porque son dos partículas y cada una puede tener dos coordenadas, sino que además hay dos fuerzas desconocidas. Entonces, primero hay que eliminar esas fuerzas y después hay que tratar de escribir las ecuaciones de movimiento de una manera que
que tengan un aspecto práctico para resolver, si es que esto se puede resolver. Ya no estamos tan seguros de que esto sea un problema sencillo de resolver. Fíjense que no es muy distinto, este sistema no es muy distinto al de un péndulo. Es un péndulo cuyo punto de suspensión, un péndulo invertido, cuyo punto de suspensión puede deslizarse. Así que uno no espera que las ecuaciones de movimiento sean más lineales que las de un péndulo. Las de un péndulo ya son no lineales, las soluciones son funciones elípticas. Entonces, en este problema uno no debería esperar cosas más simples que funciones elípticas para el movimiento de las masitas. Y ni siquiera estamos seguros de que se va a poder resolver de esa forma. Además, hay otra complicación en este problema cuando uno lo encara por el lado de las fuerzas y de las ecuaciones de movimiento. Y es que puede suceder esto. La barra empieza a girar, la masa de la izquierda empieza a moverse hacia allá, pero la barra está girando. O sea que hay una componente de movimiento de la barra, que si no está compensada exactamente por el movimiento hacia la izquierda de esta masita, va a hacer tender que esta masa va a ejercer cierta fuerza sobre esta masa tendiente a levantarla de la mesa cuando la barra empieza a girar. O sea, cuando la barra empieza a girar va a disminuir la tensión y esta masa, pueden pensar que esta masa está tironeando de esta otra y va a tender a levantarla de la mesa. Entonces, ¿cómo sabemos que no va a suceder esto? Bueno, en realidad, si esto sucede, en algún momento va a desaparecer la normal y vamos a tener que resolver otro sistema de ecuaciones. Más sencillo, porque va a ser una barra que rote libremente y que caiga en caída libre. O sea que en principio sería más sencillo si desaparece la fuerza normal. Pero lo difícil es averiguar si esa fuerza, si esta normal desaparece, si es realmente así, si pasa que esta masa se levanta de la mesa. Ahora bien, ustedes encuentran este problema en la guía 0 de mecánica clásica y tal vez lo han visto en física 1 y entonces no esperan que sea un problema tan complicado como esto, no esperan que suceda esto. Y si lo agarran por primera vez, lo más probable es que piensen que lo que sucede es que la barrita, que esta masa nunca se despega de la mesa, entonces van a tender a resolverlo de esa forma, pero igual así, si lo encaran por ecuaciones de Newton, va a ser un problema complicado, no van a llegar a nada sencillo pronto. Ahora bien, tienen otras herramientas, ¿no? Lo único que tienen de física 1 no es fuerzas de Newton, ecuaciones de Newton, también tienen leyes de conservación. Y, por ejemplo, aquí está representado otro problema que es muy parecido al de la barra en el fondo, y que probablemente lo hayan visto en una u otra forma, que es la de una persona que camina sobre un bote, en este caso, y el bote no tiene rozamiento con el agua. Entonces este hombre camina de una punta a la otra del bote y intuitivamente esperan que el bote se mueva en la otra dirección, que el bote resbale sobre el agua, de tal manera que el centro de masa del sistema no pueda moverse horizontalmente. Como no hay rozamiento, como no hay ninguna fuerza en la dirección horizontal, caminar sobre una tabla que está apoyada sobre un piso sin rozamiento, hace que a medida que ustedes caminen, la tabla retroceda. Así que no avanzan todo lo que están caminando respecto a la tierra firme, sino que avanzan menos. El hombre se mueve hacia allá, pero a su vez el bote retrocede. Entonces, el hombre puede llegar a la punta del bote, pero al final de todo estar a una menor distancia de la orilla de la que se hubiese caminado una distancia L sobre tierra firme. Pero digo, este problema se parece mucho al de la barrita en el sentido de que no hay fuerzas horizontales. Entonces, uno resolvía estos problemas del hombre caminando sobre el bote planteando directamente que el centro de masa no se moviera. Cuando el hombre está aquí o en la otra punta del bote,
el centro de masa tiene que estar exactamente donde estaba al principio, ¿sí? No puede moverse. Y lo mismo ocurre con este sistema de las dos masas y de la barra. Como no hay fuerzas en la dirección horizontal, sí tenemos la gravedad y la normal en la dirección vertical, pero no en la dirección horizontal, no hay fuerzas ahí. Entonces, el centro de masa, lo único que puede hacer es subir y bajar. Puede subir si las masas rebotan contra la mesa, ¿no? También. Pero en principio empieza a caer, la barra empieza a girar, y esta sería la configuración más general, pero siempre con el centro de masa en la vertical en donde estaba inicialmente, ¿sí? Entonces, cuando M2 choque contra el piso, vamos a tener una configuración de este estilo. Va a chocar con la barra formando cierto ángulo con su dirección inicial. La barra estaba inicialmente orientada en la dirección del eje X. Si M1 se despegó del piso, bueno, va a chocar con cierto ángulo la barra. Y el centro de masa siempre va a estar sobre el eje X, no se va a mover del eje X. Entonces, si uno quisiera averiguar cuál es esta distancia, lo único que tiene que plantear es que la posición horizontal del centro de masa sea I igual a 0. Entonces, eso significa, bueno, aquí esta es la posición del centro de masa menos un factor M1 más M2 que iría dividiendo, pero es trivial eliminar ese factor. Entonces, planteo que ¿dónde está el centro de masa? Bueno, el centro de masa en la dirección I es un promedio pesado de la posición de cada partícula, de la coordenada I de cada partícula. M2 es claro que, por definición, está en D. Entonces, a la posición horizontal del centro de masa, M2 contribuye con D por M2. M1, ¿dónde está? M1 está en D menos toda esta distancia. Y esta distancia es L por el seno de phi. Entonces, esto tiene que ser 0, y de aquí despejamos cuánto vale D cuando la masa M2 choca contra el piso. Ahora bien, aquí todavía no respondimos a la pregunta de si M1 se despega o no del piso, de si la barra siempre mantiene un contacto con el piso o si empieza a girar libremente en el aire. Entonces, realmente esta no es la solución final del problema porque no conocemos el seno de phi. No sabemos si ese ángulo va a ser pi sobre 2, que sería, si es pi sobre 2 ese ángulo es porque M1 siempre ha seguido en contacto con el piso. La barra ha resbalado, pero siempre manteniendo M1 sobre el piso. Entonces, si eso fuese el caso, si el ángulo phi fuera pi sobre 2, bueno, entonces la condición para que el centro de masa no se haya movido del eje X, o sea, que esté en I igual a 0, es directamente esta. Entonces, ahí sí tenemos una solución cerrada para este problema que no depende de ningún ángulo, pero depende de la hipótesis esa de que la masa M1 no se despega del piso. Y en realidad, cuando uno resuelve el problema por primera vez, lo que va a ver en la hoja escrita va a ser este dibujo y estas dos ecuaciones. Y eso va a ser todo el problema. Cuando uno ve este problema por primera vez, no suele pensar que M1 se despega de la mesa. No lo piensa porque es un problema que está al comienzo de la guía, que está al comienzo de la materia. Entonces, nadie está pensando que va a haber un rebuscamiento tal como este de que M1 se despegue de la mesa. Entonces, uno arranca por esto, por pensar que va a suceder esto. Ahora, ¿cómo podemos hacer para asegurarnos de que en realidad esta va a ser la configuración cuando M2 choque contra la mesa y que M1 no se va a ver despegado de la mesa? La normal siempre ejerce fuerza hacia arriba. La mesa no puede mantener pegada así a M1 si hay algo sobre M1 que le está tirando hacia arriba. Entonces, en última instancia, la pregunta que uno debe hacerse es si en algún momento de la caída, si en algún momento mientras la barrita está cayendo aquí, la normal se anula. O sea, si la normal se anula y cambia de signo, quiere decir que estamos en una situación que no estábamos contemplando, porque la normal que estamos contemplando inicialmente es una normal que tiene signo positivo.
Si la normal pasa por 0 para cambiar de signo, entonces ahí tenemos que rehacer el problema y a partir del punto en que la normal se anula, resolverlo como el problema de la caída libre de una barrita que gira con velocidad angular constante, la velocidad que tenía al momento de despegarse de la mesa. Así que ese es el problema, ¿no? A donde se abre el problema. Uno podría estar muy satisfecho con esta solución de 3 líneas, pero a una segunda lectura debería preocuparse por si M1 se despega o no de la mesa. Aquí cosas interesantes, interesantes. El problema en sí, en esta configuración no es tan interesante, pero cosas que uno puede verificar y que debería estar acostumbrado a verificar para las soluciones de los problemas, y a esto deben acostumbrarse, es ver si esta solución, aquí hemos calculado qué pasa con esta distancia cuando la M1 no se despega de la mesa, ver si esta solución tiene sentido en casos extremos, en casos con, por ejemplo, M1 mucho menor que M2, M2 mucho menor que M1, o las dos masas iguales, ver casos extremos que puedan analizarse por simetría o de manera intuitiva, y ver si esta solución realmente conduce a esos casos extremos. Por ejemplo, un caso extremo es que M1 tenga una masa despreciable frente a M2, que M1 sea una basurita al lado de M2. ¿Sí? Entonces, el efecto de M1 sobre M2 va a ser nulo. Van a tener M2 inicialmente sobre la vertical, volvamos a la figura del comienzo, van a tener M2 directamente sobre la vertical, M1 es como si no estuviera, si es tan pequeña respecto de M2, es como si M1 no estuviera, entonces la única posibilidad que queda es que M2 caiga en línea vertical y aterrice sobre la mesa en la posición, en la coordenada I igual a 0. O sea, si M1 es chiquita, si M1 es 0, yendo al caso extremo, esta distancia debería ser 0. M2 debería recorrer la línea vertical, y es lo que ocurre aquí. Si ponemos M1 igual a 0, da D igual a 0. El caso extremo contrario sería el de M1 mucho más grande que M2. Entonces, fíjense, es como si atásemos, como si M1 es mucho más grande que M2, es como si esta barra estuviera fija a esta posición. El efecto que pueda producir M2 sobre M1 tiene que ser despreciable. Entonces M1 no se va a mover de aquí. Esta barra, si M1 es mucho más grande que M2, si M1 es 1 tonelada y M2 es 1 gramo, M1 va a estar inamovible y la barrita simplemente va a pivotar sobre M1 y la masa M2 va a caer a una distancia del centro, del origen, que va a ser igual a todo el largo de la barra. O sea, M2 debería caer a una distancia L, si M es mucho mayor que M2. Y aquí si ponemos M1 mucho más grande que M2, vemos que este cociente es aproximadamente igual a 1, y entonces, en efecto, la distancia esta es igual a L. El otro caso sencillo se cumple. Y por último, el caso simétrico, cuando M1 es igual a M2. Por simetría, el centro de masa, cuando la barra esté apoyada, por simetría, para que el centro de masa esté en el centro, dado que las masas son iguales, entonces las dos masas tienen que estar a la misma distancia del origen. Tiene que ser D igual a L sobre 2. Y eso ocurre. Si ponen M1 igual a M2, aquí les queda un medio. Entonces, los casos extremos y el caso simétrico se cumplen. Uno obtiene lo que espera intuitivamente o por análisis de simetría. Todo esto suponiendo que M1 no se despegue de la mesa. Ahora, ese es el gran problema que sigue. El problema interesante es ese. O sea, aquí están ejemplificados estos 3 casos de los que les hablé recién. M1 muy chiquita, entonces la masa M2 cae directamente en forma vertical. M2 muy chiquita, la barra pivota sobre M1. Y M1 igual a M2, la barra queda centrada y esta distancia tiene que ser igual a L sobre 2. Entonces, bueno,
¿cómo encarar el problema este de si M1 se despega o no de la mesa? Sin tener que resolver el problema, sin tener que resolver las ecuaciones de Newton, ¿sí? Tener que enfrentarse con las fuerzas de vínculo desconocidas, con una fuerza normal que puede estar o puede no estar. Entonces el asunto es ese. Una posibilidad sería simular este sistema. Simular este sistema, dar distintos valores de... Aquí seguramente el parámetro que importa no va a ser ni M1 ni M2, sino que lo que va a importar va a ser el cociente de las masas. Entonces uno podría simular este sistema para un gran rango de valores relativos de las masas y ver si en la solución numérica la masa M1 se despega o no de la mesa. Entonces, si ustedes ven que no se despega, entonces intentarán demostrar analíticamente ese resultado. Y al contrario, si ven que M1 se despega de la mesa en alguna de las simulaciones numéricas, ya van a tener razones, motivos de más para preocuparse porque ese sea un caso que realmente se dé. Entonces ahí van a apuntar a demostrar que para ciertos rangos de valores relativos de M1 y M2 la masa se despega de la mesa. Y después será otro problema tratar de averiguar cuánto llega a girar la barra antes de que M2 toque la mesa. Si M1 se despega de la mesa, el gran problema se vuelve entonces encontrar cuál es este ángulo phi. Lo más optimista es pensar que M1 no se despega de la mesa. Entonces, uno podría intentar resolver este problema bajo esa suposición, encontrar la fuerza normal y demostrar que la fuerza normal es siempre positiva, independientemente de si M1 es mucho mayor, mucho menor o parecida a M2. ¿Sí? Para cualquier rango de valores de M1 y M2, uno, en el caso más optimista, estaría tentado a demostrar que la normal siempre es positiva. Es positiva al comienzo. Aquí tenemos la situación inicial. La normal está sosteniendo las dos masas. Entonces, G aquí es para abajo, así que en definitiva esto es un vector que apunta en la dirección positiva. Aquí he puesto el eje vertical, la dirección positiva es como esta flechita. O sea que inicialmente la normal es positiva. De algo estamos seguros. Entonces, por lo menos al principio no se va a despegar. Va a haber algún rango de ángulos en el que no se va a despegar, pero puede alcanzarse un ángulo a partir del cual M1 se despegue. Y, bueno, el problema es por qué método encarar esto. ¿Por qué método tratar de averiguar cuánto vale la fuerza normal? Ya un poco los he estado induciendo a alejarse de las ecuaciones de Newton. Y vamos a buscar otro camino. O sea, ya hemos dado una solución a este problema en el caso sencillo usando leyes de conservación, usando que si no hay fuerza en la dirección horizontal, entonces la velocidad del centro de masa es constante, en particular la velocidad del centro de masa era inicialmente 0, entonces el centro de masa siempre está en la misma posición horizontal. Esa es una ley de conservación. La hemos usado tanto en esta solución como en esta. ¿Sí? Dado que una cosa como pase otra, hemos usado la ley de conservación del impulso lineal total. Fuerzas externas iguales a 0, impulso lineal total en esa dirección se conserva. Como inicialmente era 0, es 0 en todo momento, la velocidad del centro de masa es 0 en esa dirección. Entonces veamos qué más podemos sacar de las leyes de conservación. O sea, las leyes de conservación ya nos dieron casi todo el problema en el caso en que M1 no se despegue de la mesa. ¿Podrán darnos las leyes de conservación cuál es el criterio para saber si M1 se despega o no de la mesa? O sea, es la pregunta que planteo aquí. ¿Hasta dónde podremos llegar usando únicamente leyes de conservación? Y aquí hay fuerzas y aquí hay torques, pero una cosa que no hay es disipación. No hay rozamiento, las fuerzas que actúan, las fuerzas externas, como la normal o como las tensiones esas, no hacen trabajo. O sea, estamos considerando que el sistema son las dos masas. La barra no forma parte del sistema. Tenemos una tensión, otra tensión que es igual y opuesta.
Entonces, esa oposición hace que la tensión, en definitiva, no haga trabajo sobre las masas cuando el sistema se mueve. La normal tampoco hace trabajo sobre M1 porque es perpendicular a su desplazamiento. La fuerza de gravedad es conservativa. Así que tenemos todos los ingredientes para plantear un problema, plantear la conservación de la energía mecánica en este problema y ver qué podemos sacar de ahí. ¿Sí? Cómo llegar, parece un camino un tanto indirecto, llegar de la conservación de la energía mecánica al valor de la normal, pero puede hacerse. Un ejemplo parecido es en el problema de la pista circular que hay en el segundo problema, creo, el loop, que también plantea el hecho de si la partícula se desprende del loop o si da la vuelta completa. Entonces, ahí también es por conservación de la energía que sale ese resultado. Entonces, vamos a ver qué nos puede decir la conservación de la energía en este caso y ver cómo podemos obtener la normal de esa manera. O sea, nuestro objetivo es ver cuánto vale la normal y ver si hay algún ángulo para el cual se anule. ¿Sí? Esperamos que no, esperamos que la normal sea siempre positiva. Entonces, hacemos un paréntesis y ahora en lo que nos concentramos es en escribir el principio de conservación de la energía mecánica para este sistema. Fíjense que inicialmente tenemos una masa M1 que tiene una energía potencial 0, una masa M2 que tiene una energía potencial mg, M2 por G por L. Inicialmente esto está apenas inclinado de la vertical, o sea, nada tiene velocidad inicialmente. La energía mecánica total inicial va a ser igual a M2 por G por L. Y eso tiene que ser igual, en todo momento tiene que ser esa en la energía mecánica. Entonces, para escribir la energía mecánica total vamos a empezar por escribir la energía cinética. Y esto ya se va pareciendo mucho al trabajo de las próximas semanas. ¿Sí? Van a ver que la guía 1 es prácticamente escribir energías cinéticas y escribir energías potenciales. O sea, cuando veamos Lagrange, todo el trabajo va a ser escribir energías cinéticas y energías potenciales. Entonces ya nos vamos adelantando un poco a esos temas. Aquí vamos a tener, para la energía mecánica total, vamos a tener la energía de la partícula 1 y la energía de la partícula 2. Estamos bajo la suposición de que la partícula 1 no se despega de la mesa. Entonces, lo único que hace la partícula 1 es moverse horizontalmente. Entonces, y no tiene energía potencial. Mientras esté pegada a la mesa, su energía potencial es 0. Entonces, la energía mecánica de la partícula 1 es simplemente un medio de su masa por I punto al cuadrado. No hay más que eso. Ahora viene algo más divertido, que es calcular la energía cinética de la partícula M2. ¿Sí? Entonces, de alguna manera tenemos que escribir la posición de M2, calcular la derivada respecto del tiempo de esa posición y elevarlo al cuadrado. O sea, calcular R2, B2 y B2 al cuadrado. Uno podría decir que M2 tiene... Perdón, profe. ¿Sí? Tengo una pregunta. Ahí recién dijiste que la masa 1 suponíamos que no se desplegaba, pero en la ecuación de la energía cinética no debiera decir. Perdón, no, X es el vertical, no dije nada. Sí, aquí en muchos problemas va a ser cómodo poner los ejes así. Porque es así como resulta cómodo definir los ángulos polares. Entonces, bueno, la cuestión que se plantea entonces es, ¿en términos de qué vamos a escribir la energía cinética de la masa M2? Uno podría decir, bueno, M2 tiene coordenada x2 e y2 y su energía cinética va a ser x2 punto al cuadrado más y2 punto al cuadrado, pero M2 de algún modo está unida a M1. Entonces, no va a ser independiente la posición, la coordenada y de M2 no va a ser independiente de la coordenada y de M1. O sea, hay cosas aquí que van a estar ligadas por el hecho de que las masas están unidas por una barra. Entonces, uno debe plantearse de qué manera es práctico expresar con el menor número posible de parámetros la posición de M2.
escribir esa posición, derivarla respecto del tiempo y elevarla al cuadrado. Y una forma práctica en este problema de decir dónde está M2 es indicar dónde está M1 y cuál es el ángulo. Si ustedes dicen M1 está en I y el ángulo es φ, entonces le pueden dar las siguientes instrucciones a una persona. Camina I metros en la dirección horizontal. Ese I va a tener un signo, o sea, por ejemplo aquí va a ser una cantidad negativa. Camina I en la dirección horizontal, luego fíjate cuál es el ángulo φ, orienta tus pasos en la dirección de un versor ρ de φ, que está dado por ese ángulo, y camina una distancia L y vas a encontrar M2. Y de esa manera estamos dando la posición de M2 con el menor número posible de instrucciones o de datos. Solamente hay que dar dos números. Hay que dar el valor de I y el valor de φ. El hecho de que haya un vínculo, de que la distancia entre las masas sea L, nos permite a partir de esos dos números llegar fácilmente a M2. Hacemos este recorrido y estamos en M2. Entonces, es por ahí por donde pasa cómo vamos a calcular la energía cinética de M2. Primero que nada, describiendo la posición de M2 en términos de cantidades que sean realmente independientes. O sea, fíjense que I y φ, si yo les digo I y les digo φ, ustedes pueden exactamente dibujar cuál es la configuración del sistema. No necesitan más datos. Menos datos serían insuficientes. Si yo les digo solamente cuánto vale I, no saben en qué dirección orientar la barra. Y si yo les digo solamente φ, no saben en qué posición poner el extremo inferior de la barra. O sea que necesitamos estos dos datos como mínimo y son suficientes además. Entonces vamos a partir de esta idea, de que podemos escribir la posición tanto de una partícula como de la otra, dando I y φ. Si queremos la posición de la partícula 1 es simplemente I en la dirección de I. La posición de la partícula 2 es esta combinación, es esta suma. Entonces, recuerden que lo que queremos calcular es la energía cinética de la partícula 2, o sea, la energía cinética de esta partícula. Si tenemos su posición, para calcular la energía cinética habrá que derivar la posición respecto del tiempo y elevar al cuadrado. Esto es tomar esta expresión de aquí y derivarla respecto del tiempo, primero que nada. El versor I es un versor constante, o sea que ese término solo aporta un punto versor I. Y ahora viene un paso que va a ser clave en muchísimos problemas y que después se va a generalizar a coordenadas esféricas, que es calcular la derivada de este término respecto del tiempo. Este término depende del tiempo porque φ depende del tiempo. Entonces, podemos pensar su derivada como la derivada del versor respecto de φ por la derivada de φ respecto del tiempo. Cuando queremos calcular la derivada de todo esto respecto del tiempo, es la derivada del versor respecto de φ por la derivada de φ respecto del tiempo. Y este es uno de los objetos que va a aparecer con muchísima frecuencia en estos problemas, que es la derivada de los versores respecto de sus argumentos. En general, eso define, a veces a menos de un módulo, define nuevos versores, o define los versores que completan la base del sistema que están usando. Esto tiene que ser, aquí les doy un ejemplo, esto de saber cuánto vale la derivada del versor ρ respecto de φ tiene que ser algo tan intuitivo como, o algo tan inmediato, tiene que estar a disposición de ustedes tan inmediato como saber que la derivada del seno de x es coseno de x, es una cosa así. Y en el fondo son este par de identidades, las derivadas de estas funciones trigonométricas las que en verdad le dan la derivada de ρ respecto de φ, o sea que tiene que ser algo automático, saber las derivadas de estos versores respecto de su argumento. ¿Cómo verlo por primera vez? ¿Cómo saber cuánto vale esta derivada por primera vez? Bueno, la manera de hacer eso es escribir ρ en una base en donde sepamos derivar todo. Aquí tenemos ρ, que tiene una componente. Sobre el eje X proyecta con coseno de φ. Y sobre el eje Y proyecta con seno de φ. Entonces,
Rho es coseno de phi x más seno de phi por i. Queremos calcular la derivada de esto respecto de phi, es muy sencillo, porque ni x ni y dependen de phi. Entonces, vamos a tener menos seno de phi x más coseno de phi por i. Esto sigue siendo un versor. Aquí calculan el módulo y es seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. O sea que esta derivada da un versor. A ese versor se lo llama versor Rho de phi. Y es el versor complementario de Rho en estas coordenadas polares. O sea, esto lo pueden tomar como la definición de phi, o pueden decir la derivada de Rho es igual al versor phi si es que definieron el versor phi previamente. Y a su vez, también podrían calcular, no vamos a necesitar hacer ese cálculo, pero también podrían calcular cuál es la derivada del versor phi respecto de phi. Y si lo hacen, van a ver que vuelven al versor Rho, vuelven salvo un signo menos. Esto entonces pasa como con las funciones seno y coseno, derivan dos veces y vuelven a la función original con signo menos. Entonces lo mismo pasa aquí con estos versores. La derivada del versor Rho da versor phi, la derivada del versor phi da menos el versor Rho. Y esto es el 5% de la materia, este cálculo de versores phi, versores Rho, y derivarlos, es un porcentaje no despreciable del conocimiento intuitivo que sirve como base para la materia, y todavía más cuando veamos coordenadas esféricas. Así que esto tiene que estar muy, muy al alcance de ustedes en cualquier momento que lo necesiten. No van a tener que ponerse a resolver estas cosas cada vez. O sea, van a tener que ser ya parte de su naturaleza, saber estas identidades. Acá dibujé cuál es la relación entre versor Rho y versor phi, ¿no? Aquí simplemente hice el cálculo. La derivada de versor Rho respecto de phi era esto. Entonces, vamos al papel y dibujamos un versor que tenga en x una componente que sea menos seno de phi, y en y una componente que sea coseno de phi. Aquí el ángulo phi es este ángulo. El ángulo que estoy marcando ahí con la manito, este es el ángulo phi. Entonces, el versor phi proyecta con... perdón, no, estoy confundiendo. El ángulo phi es este. A ver si estoy diciendo bien. Sí, este es el ángulo phi, del horizontal aquí. Entonces, sobre el eje Y, el versor phi proyecta con coseno de phi, y sobre el eje X proyecta con menos seno de phi. Fíjense que el versor phi apunta en la dirección contraria del eje X para phi en este rango de valores. Entonces, esta sería la relación entre los dos versores, la relación gráfica entre los dos versores. Y piensen que tiene mucho sentido que la derivada del versor Rho de versor phi, porque ustedes varían infinitesimalmente el ángulo phi y lo que consiguen es que Rho varíe en la dirección de versor phi. Y a su vez, si ustedes estudian cuál es la variación infinitesimal del versor phi cuando varían el ángulo phi, van a ver que apunta hacia el centro, va a ser menos Rho. Entonces, gráficamente tiene mucho sentido. Estas relaciones tienen muchísimo sentido. Así que, en definitiva, teníamos que derivar esta posición respecto del tiempo. Ya teníamos la derivada del primer miembro, del primer término, la derivada del segundo término, es lo que conseguimos ahora sabiendo derivar el versor Rho. Entonces, la velocidad de esa masa tiene dos componentes, o dos contribuciones. Una está heredada por el hecho de que estamos tomando como punto de referencia para escribir su posición la posición de la masa M1. Entonces, si la masa M1 tiene cierta velocidad horizontal, la masa M2 también va a llevarse esa velocidad horizontal. Y a su vez la barra está girando, así que tiene esta otra contribución a su velocidad, la masa M2. Y ahora se trata de calcular el módulo de esto al cuadrado. Son todos cálculos muy triviales, o sea, uno podría directamente escribir esto en coordenadas cartesianas y calcular el módulo, ya que tenemos phi escrito en coordenadas cartesianas más arriba, ¿sí? Pero hay caminos más rápidos para hacer eso. Y lo que tienen que ganar es intuición en estas formas rápidas de calcular las cosas. Por ejemplo, en lugar de expandir esto en coordenadas
cartesiana, que me van a quedar dos componentes en y una componente x, y calcular el módulo al cuadrado de eso, es más sencillo cuando uno tiene suma de vectores y quiere calcular el módulo, usar esta fórmula, usar la fórmula del binomio al cuadrado. Aquí son n términos los que tienen, ¿sí? Si quieren calcular el módulo de una suma de vectores al cuadrado, es la suma de los módulos al cuadrado de cada vector, y después vienen los dobles productos. Entonces, esta ecuación 12 también representa un porcentaje no despreciable en los conocimientos importantes o la técnica importante que tienen que saber. ¿Sí? Son todos atajos prácticos que uno debe saber. No es que uno no sepa calcular esto en coordenadas cartesianas, el módulo de esto en coordenadas cartesianas, es que hay maneras más fáciles de hacerlo, y tienen que tener práctica con esas maneras para no estar dando un montón de vueltas en partes sencillas del problema, partes que son relativamente sencillas, y poder enfocarse en lo interesante, ¿sí? Esto de calcular la velocidad de un sistema parecido a este lo vamos a hacer en la siguiente guía, así que lo importante no es perder tiempo en calcular posiciones y velocidades, sino en el análisis posterior. O sea que tienen que tener práctica en saber escribir posiciones, velocidades al cuadrado. Eso es una parte importante de estas primeras guías. Hacer esto y hacerlo sin perder tiempo, sin estar dando vueltas. Entonces, bueno, aplicamos esta fórmula del módulo de una suma de vectores y vamos a tener el primero al cuadrado y punto al cuadrado, más el módulo del segundo al cuadrado, que es L cuadrado phi punto al cuadrado, más el doble producto escalar de los dos términos. 2 veces y punto por L por phi punto, por el producto escalar de I con el versor phi. Entonces, el producto escalar de I con el versor phi es la componente I del versor phi. Y eso lo acabamos de decir, pero se lo van a acordar, luego de hacer unos cuantos problemas, se lo van a acordar muy rápidamente. Esto es coseno de phi. Rho proyecta sobre X como coseno de phi, y versor phi proyecta sobre I como coseno de phi. Esas son las dos cosas que uno se acuerda. Uno sabe que phi proyecta sobre un eje como seno y sobre el otro eje como coseno. A lo sumo hay signos. Entonces, basta hacer un dibujito y enseguida se acuerdan cuál es el seno, cuál es el coseno, y si va signo más o signo menos. Aquí es coseno de phi. Entonces, la velocidad al cuadrado de la segunda partícula tiene estos tres términos. Depende de I punto, depende de phi punto, y depende de un término cruzado, que tanto involucra a I punto, a phi punto y a phi. ¿Sí? Entonces, este largo paréntesis, que era para escribir la energía cinética del problema, termina aquí. Tengo que sumar. Tengo que multiplicar esto por m2, dividirlo por un medio y sumarlo a la energía cinética de la primera partícula, que era muy fácil, porque era simplemente un medio de m1 por I punto al cuadrado. Entonces, esa suma es la que está aquí. La energía cinética es esto. Fíjense que el hecho de que las masas estén ligadas por la barra hace que la velocidad que tenga horizontalmente la partícula 1 sea heredada por la partícula 2, por eso aparecen sumados aquí multiplicadas por I punto al cuadrado, pero también aparece este término geométrico, ¿no? ¿Cuánto se está moviendo realmente en la dirección horizontal la partícula 2? Depende del ángulo que forme la barra con el eje X. En fin, esta es la energía cinética, ¿sí? Una expresión que podrá no decirles mucho, pero algunas cosas lógicas se ven en esta expresión. Y ya tenemos la energía cinética. El objetivo era escribir la conservación de la energía mecánica. Lo que nos falta entonces es escribir cuál es la energía potencial. Y aquí el único aporte a la energía potencial es el que hace la masa M2, que está a cierta altura sobre la mesa. Entonces, si van al dibujito y se fijan a qué altura está M2, cuál es la coordenada X de M2, ven que es L por coseno, perdón, L por seno de phi. ¿Sí? La altura
la altura, estoy diciendo mal, L por coseno de phi es la altura X de la masa M2. Entonces la energía potencial de la masa M2 es M2 por G por L por coseno de phi. A esa altura está. Entonces, inicialmente está todo quieto, no hay energía cinética inicial, y la partícula M2 está a una altura L. Entonces, la ley de conservación de la energía mecánica queda escrita en todo momento de esta forma. Energía cinética más energía potencial tiene que ser igual a la energía mecánica inicial, que es M2 por G por L. Entonces, si aquí escribimos explícitamente quién es la energía cinética y quién es la energía potencial, el problema, o la ley de conservación de energía mecánica para el problema es esto de aquí. Entonces, recuerden que nuestro objetivo era la normal, encontrar la normal y ver si se anulaba. Estamos medio yendo a tientas, estamos viendo qué podemos sacar de la ley de conservación de la energía. Todavía no sabemos si, o sea, les puedo adelantar que nos va a servir. Pero esto sería un camino tentativo, ver qué información podemos sacar de las leyes de conservación, a ver si esta ley de conservación nos lleva de alguna manera al valor de la normal. Entonces tenemos la ley de conservación y es una ley incómoda esta, o es una expresión incómoda porque hay dos coordenadas dando vueltas. Está I y está Φ. Así que uno aquí no tiene la posibilidad de, por ejemplo, con el problema 1, de plantear una ley de conservación del tipo un medio de m por x punto cuadrado más b de x igual a una constante. No, porque aquí tiene dos velocidades y dos coordenadas en el camino. O sea que aquí no puedo dibujar ningún potencial para esto y analizar el potencial. ¿Sí? Porque tengo dos velocidades, en definitiva. Ahora, recuerden una cosa, aquí tenemos la otra ley de conservación, la ley de conservación que dice que la velocidad del centro de masa en la dirección horizontal es 0. Entonces, esa ley de conservación, que la fórmula sería esta, decir que m1 por la velocidad de la masa 1 en la dirección y más m2 por la velocidad de la masa 2 en la dirección y, que la dirección horizontal es 0, permite, esta ley de conservación va a permitirnos eliminar y punto en función de phi punto y de phi. Fíjense cómo. Por un lado tenemos la velocidad de la masa 1, que es simplemente su velocidad en la dirección horizontal, y punto. Por otro lado tenemos la velocidad de la masa 2 en la dirección horizontal, que era lo que heredaba de M1 más lo que contribuía al giro de la barra. Esto sería L phi punto por la componente I del versor phi. Entonces aquí tenemos las dos velocidades de las masas. Y lo que nos dice la conservación del impulso lineal es que esto tiene que ser 0. La velocidad, la componente horizontal del impulso lineal total, que es como hablar de la componente horizontal de la velocidad del centro de masa, tiene que ser 0. Entonces tenemos esta suma que tiene que ser 0, inmediatamente podemos eliminar cuánto vale I punto en función de phi punto y de phi. O sea que tenemos esta otra ley de conservación que nos permite sacar a I punto del problema. Porque si ya escribimos I punto en términos de phi y de phi punto, podemos venir a la ecuación de conservación de la energía mecánica, donde fíjense que no aparece I. En esta ecuación solamente aparece I punto. Entonces, para sacar ahí del problema, todo lo que necesitamos es poder escribir I punto como función de phi punto y de phi, que es lo que conseguimos aquí en la ecuación 23. No, I punto ya está considerado que tiene un signo. I viene con un signo. Es cierto, en el problema, tal como está planteada la condición inicial, I punto va a ser negativa, pero ya eso es una cosa automática. No es que deba tener en cuenta el signo al escribir esta expresión. Yo podría dibujar la posición de la masa M1 aquí. O sea, a los efectos prácticos o a los efectos de ver eso, está todo escrito aquí. ¿Dónde está la masa M2? La masa M2 está en I versor
que puede ser de un lado o del otro del eje, y luego una distancia L por rho de phi versor, rho versor de phi. Ya está tenido en cuenta, si es negativo, bueno, habrá que caminar para este lado del eje, si es positivo habrá que caminar para el otro, pero el signo que va a heredar la velocidad de m2, o mejor dicho, la velocidad de m2 en la dirección horizontal, que va a adquirir porque esta masita se está moviendo, va a estar automáticamente dado por el signo de I punto. Si I punto es positivo, eso va a ser positivo. Si I punto es negativo, eso va a ser negativo. No es que una masa se mueva en la dirección contraria a la otra. Si M1 se mueve para un lado, M2 también se va a mover para ese lado. Entonces, finalmente, tenemos la manera de eliminar a I punto del problema. O sea, tenemos esta ley de conservación y aquí aparece I punto y aquí aparece I punto. Pero sabemos que I punto es igual a esto. Bueno, entonces, para sacarnos de encima I punto, lo único que hay que hacer es agarrar esta expresión y reemplazarla en esta ecuación. Y esas son cuentas muy sencillas y notablemente también da un resultado sencillo hacer ese reemplazo. O sea, cuando eliminamos I punto de la ecuación de conservación de la energía, llegamos a que la ecuación de conservación de la energía puede escribirse únicamente en términos de phi punto y de phi, y toma este aspecto realmente sencillo. Esperen que estoy leyendo el chat. No, realmente no entiendo la pregunta del chat, porque no veo que el hecho de que se anule la normal haga que la velocidad sea cero. O sea que no veo relación entre una cosa y la otra. Sí, no, el ejercicio 2 era un bucle y sí, para que pase, no tiene que ser cero la normal, eso sí, pero no necesariamente es lo mismo acá. No sé si... O sea, acá eventualmente si la normal se hace cero, M2 se despega del piso. M1. M1, perdón, pero no es... Sí, no está relacionada. La normal no va a estar relacionada con la velocidad. La normal va a estar relacionada, bueno, va a estar relacionada más bien con las aceleraciones. Y las aceleraciones van a depender de las dos derivadas, de las derivadas primeras y de las derivadas segundas. Pero volvamos al problema. Lo que teníamos es una ley de conservación que mezclaba I punto, Fi punto y Phi. Con la otra ley de conservación eliminamos I punto. Simplemente son relaciones algebraicas entre estas cantidades, entre I punto, Fi punto y Phi. O sea, estamos haciendo puro trabajo algebraico y llegamos a que la ley de conservación de la energía mecánica para este sistema es equivalente a esto. Esta expresión tan neta y tan contenida como lo que ven aquí. Donde, bueno, hay algunas abreviaturas. Está un parámetro mu que resulta cómodo definir como este cociente, y además resulta cómodo también introducir, cuando uno aquí trata de dejarlo más de esta ecuación, aparece este factor g sobre L, y bueno, ponen un factor 2 también para que quede más lindo, y a ese g sobre L, o 2g sobre L, lo define como omega cuadrado. Fíjense que aquí aparece omega cuadrado sobre 2, o sea que no estaría mal que definieran simplemente omega cuadrado igual a g sobre L. Eso es una cuestión que uno más bien ve luego de resolver el problema, que resultaba más práctico hacer. Y lo que resulta más práctico hacer es definir omega cuadrado así. Para que aquí quede un factor 1/2 y aquí también quede un factor 1/2. Entonces, esta es la ley de conservación de la energía cinética. De la energía mecánica. No es una ley de conservación usual. Ustedes, por ejemplo, en el problema 1 tenían una ley de conservación con este aspecto, que era una masa por x punto al cuadrado más un potencial igual a una constante. Fíjense que aquí no hay una masa, hay una cosa que depende del propio valor del ángulo. O sea que todavía esto no es
fácil de dibujar como un problema de potenciales y partículas en potenciales, porque hay un término cinético que depende del propio ángulo phi. Pero no es muy difícil transformar esta ecuación en una ecuación que sí tiene la forma de phi punto al cuadrado más un potencial. Lo único que hay que hacer es dividir por esto. Si dividimos por el primer paréntesis toda la ecuación, este paréntesis es algo que nunca puede anularse, ¿sí? Lo podemos hacer con seguridad, porque mu es menor que 1, el coseno es menor que 1, entonces esto nunca va a hacerse 0. Podemos dividir todo esto por este término cinético que aparece en el primer miembro, y cuando hagamos eso, nos va a quedar bien separado el término cinético como un medio de phi punto al cuadrado, más algo, que es una función de phi. Esto está igualado a 0, o sea que esto va a estar igualado a 0. Y esto sí tiene el aspecto de un problema de una partícula ahora ficticia, que va a estar descrita por esta coordenada phi, y cuya tiene el aspecto de esta ley de conservación usual, con un potencial, una masa que vale 1, pero bueno, tiene la particularidad de que el valor de la energía ya no es algo que uno pueda decidir. En este problema efectivo, el valor de la energía es 0. ¿Sí? Entonces, hemos llegado, en definitiva, a un problema, hemos reducido lo que nos decía la ley de conservación de la energía mecánica, lo hemos reducido a un problema unidimensional equivalente con un potencial que se llama potencial efectivo. Y bueno, aquí la energía es 0, pero en general los problemas efectivos pueden tener aquí también un valor arbitrario de la energía. Este es el potencial efectivo para este problema, y hemos logrado reducirlo. Lo que hace la variable phi va a estar gobernado por esta ecuación, o sea, de aquí sale Newton también. Si derivan esta ecuación respecto del tiempo, obtienen cuánto vale phi 2 puntos. Entonces, aquí está toda la dinámica del problema. La ley de conservación de la energía no solamente es una relación algebraica entre phi punto y phi, también permite obtener la ecuación de movimiento, derivándola una vez. O sea que aquí está todo el problema. No hay nada que no esté, el problema que no esté aquí. Sí, hemos reducido el problema a un problema unidimensional, y toda la cosa depende de la forma de este potencial efectivo. Y aquí está dibujado el potencial efectivo para distintos valores del parámetro mu. Acuérdense que mu mide qué tan grande es la masa M2 en relación a la masa total, o también podría decirse qué tan grande es M2 en relación a M1. Es una relación entre las masas. Entonces, este es el potencial efectivo. Aquí lo dibujé en todo el rango de valores de phi, entre 0 y 2pi. Pero acuérdense que esto es una partícula que está cayendo, entonces si M1 no se despega de la mesa, cuando caiga, cuando toque la mesa, cuando toque el piso, va a estar en pi sobre 2. O sea que en realidad el análisis que tenemos que hacer es del potencial efectivo entre 0 y pi sobre 2. Pero cualitativamente lo que va a suceder va a ser independiente del valor relativo de las masas. Siempre tenemos pozos de potenciales. Este B efectivo siempre es un pozo de potencial. Entonces aquí dibujé, para un valor dado de la relación mu2 sobre mu1, dibujé el tramo del potencial efectivo entre 0 y pi sobre 2. Y ustedes piensen que si la condición inicial les dice que es un apartamiento leve de la variable phi respecto de la vertical, estamos suponiendo un apartamiento en la dirección phi positiva, lo que va a suceder es que si ponen la partícula levemente a la derecha del origen, va a caer en el pozo. No va a suceder otra cosa que eso, siempre va a tener phi punto mayor que 0. Va a chocar aquí contra la mesa, luego rebotará. O sea, los detalles de lo que pase aquí luego de tocar la mesa, de eso no nos preocupamos, aunque es relativamente sencillo, sería relativamente sencillo hacerlo. Va a rebotar elásticamente. Pero bueno, lo importante es que tenemos un problema unidimensional equivalente, tenemos un potencial efectivo, ese potencial efectivo nos dice que la partícula se va a mover siempre monótonamente hacia la derecha, y punto siempre va a ser mayor o igual que 0, así que este es el análisis gráfico, un análisis gráfico parecido al del problema 1, un potencial y una coordenada, un problema unidimensional. Aquí lo que tenemos, la ecuación de conservación, término cinético, término de potencial efectivo era esto,
y podemos despejar, de aquí, ¿cómo podemos resolver el problema? Bueno, podemos despejar phi punto lo podemos despejar en términos de phi, es tan fácil como pasar esto al segundo miembro. Entonces aquí tenemos phi punto, podemos calcular phi punto cuadrado, podemos calcular phi punto explícitamente. Fíjense, algo importante, muchas veces, como los términos cinéticos son cuadráticos, cuando calculen las velocidades, cuando calculen phi punto, x punto, rho punto, r punto, les va a quedar una raíz cuadrada. Entonces, aquí es importante el signo frente a la raíz. No va a dar lo mismo que pongan un más o un menos. Y que vaya un más o que vaya un menos va a salir de este análisis gráfico del potencial efectivo. Aquí ya sabemos que la partícula va a caer al pozo de potencial. Ya sabemos que el phi punto va a ser mayor que 0. Por eso dejé el signo más frente a la raíz. Y por lo menos formalmente uno puede integrar esta ecuación y calcular phi de t, o más explícitamente calcular t de phi. O sea, integran esta ecuación directamente y podrían averiguar cuánto vale t como función de phi, y de ahí invertirlo y calcular cuánto vale phi como función de t. Esto se puede hacer, pero esto es, no tengo esperanza de poder integrar esta fórmula, la primitiva de esto, ¿sí? Ya la del péndulo simple es una función elíptica. La de esta cosa no sé lo que será, debe ser también, no debe ser más simple que funciones elípticas. Así que la importancia de lo que hemos hecho no pasa tanto por esta solución formal que uno puede dar al problema, sino pasa por el hecho de haber podido escribir phi punto en términos de phi. Eso es lo realmente importante. Poder despejar la velocidad en términos del ángulo. O sea, a nosotros nos dicen qué ángulo forma la barra e inmediatamente sabemos cuánto vale phi punto. Y algo que también es muy importante es que no solo sabemos cuánto vale phi punto, sino que sabemos cuánto vale phi dos puntos, la derivada segunda. Porque ¿cómo calculo la derivada segunda de phi en términos de phi? Bueno, derivo esto respecto de phi, respecto del tiempo, quiero decir, donde aparezca phi punto reemplazo por esta expresión y voy a obtener phi dos puntos en términos de phi. En realidad, aquí hay un atajo de cómo hacer eso, ¿no? No conviene, el objetivo es calcular phi dos puntos, esto de aquí. Entonces, no conviene derivar directamente phi punto, sino que conviene derivar phi punto al cuadrado, ¿sí? Esto es otro asunto práctico, asunto de técnica, no es un asunto físico. Entonces, fíjense que tenemos que phi punto al cuadrado es una función del coseno de phi, que es lo que está expresado acá. Entonces yo quiero calcular phi dos puntos. Entonces, ¿qué hago? Derivo respecto del tiempo los dos miembros. De un lado me queda 2 phi punto, phi dos puntos, del otro lado me queda la derivada de f respecto de su argumento por la derivada del coseno respecto de phi por phi punto. Phi punto y phi punto se cancelan de los dos lados y directamente obtengo que phi dos puntos es esta función de phi. ¿Sí? Hay un atajo para calcular phi dos puntos que es, o sea, a uno no se le ocurriría la primera vez, pero si la segunda es que no conviene derivar phi punto, sino que conviene derivar phi punto al cuadrado para obtener cuánto vale phi dos puntos. Por el hecho de que aparezca una raíz aquí. Entonces, esto es phi dos puntos. Phi dos puntos queda finalmente expresado como una función de phi. ¿Sí? Tanto phi punto como phi dos puntos quedan expresados como funciones de phi. Ahora ustedes podrán preguntarse ¿para qué hemos hecho todo este trabajo de tratar de escribir phi punto y phi dos puntos en términos de phi? F' es una función conocida. Estoy diciendo phi punto cuadrado es cierta función. Aquí lo único que hice fue escribirlo formalmente para cualquier función. Cuando hice el cálculo, puse el f que sale de aquí. El f es esto. ¿Sí? Entonces f' no me lo saco de encima. F es algo. ¿Qué es? Es esto. ¿Se entiende? Entonces, para ese f en particular, bueno, hay que ponerse a hacer esa derivada. O sea, hay que derivar esto respecto del coseno de phi. O sea, que fíjense, ni siquiera tienen que derivar esto como una función trigonométrica. Pueden pensar esto como una función de coseno de phi, que es lo que está escrito aquí, derivarlo respecto del coseno de phi.
Así que son todos pasos realmente sencillos. Ahora, a lo que iba. ¿Por qué me interesó calcular phi punto y phi 2 puntos en términos del ángulo? Porque lo que va a suceder es que si yo quiero calcular la fuerza normal, lo voy a poder calcular la fuerza normal en función del ángulo si conozco phi punto y phi 2 puntos. ¿Cómo es que sucede eso? ¿Cómo es que extraigo la fuerza normal a partir de las derivadas de la función phi? Veamos en dónde está la fuerza normal. La fuerza normal la aplica la mesa o el piso sobre M1. Estamos siempre en esta suposición optimista de que M1 no se despega del piso. Entonces, tenemos tres fuerzas sobre la masa 1. La normal, la tensión de la barra, que la tiende a empujar o eventualmente la tenderá a levantar, y el peso. Entonces, si M1 está en el piso, la componente vertical, la resultante vertical de estas tres fuerzas tiene que dar 0. O sea, la normal tiene que ser igual a M1 por G más tau por coseno de phi. Estoy sumando las dos fuerzas que van para abajo y la estoy igualando a la fuerza que va para arriba. Esto tiene que suceder si la masa está en el piso. De aquí, esto me permite escribir la normal en función de la otra fuerza desconocida, que es la tensión, y del ángulo phi. Ahora, tengo la otra componente de la ecuación de Newton, de la ecuación de movimiento. Sé que lo que pase en la dirección horizontal, en la dirección Y, sé que M1 por I2 puntos va a ser igual a la resultante de la fuerza en la dirección horizontal. Y la única fuerza en la dirección horizontal es la proyección de tau sobre el eje Y, que proyecta como un seno de phi. Entonces, tengo este par de ecuaciones de movimiento que involucran estas fuerzas desconocidas, la normal y la tensión. De una de esas ecuaciones elimino la tensión, elimino una de las fuerzas desconocidas. Entonces me queda que la normal es esto. Voy a la primera ecuación eliminando la tensión a partir de esta fórmula. Entonces me queda la normal en términos de I2 puntos y de phi. Pero ya conocíamos cuánto valía I punto en términos de phi punto y phi, por la ley de conservación del impulso lineal. Teníamos la ley de que la velocidad del centro de masa en la dirección horizontal era 0. O sea, sabíamos esto. Teníamos una relación entre I punto, phi punto y phi. Así que aquí cuando aparece I2 puntos, inmediatamente puedo escribir esto en términos de las derivadas del ángulo phi y del propio phi. ¿Cómo hago? Bueno, derivo una vez más esta relación respecto del tiempo y obtengo que la derivada de I segunda respecto del tiempo es esta combinación de phi 2 puntos, de phi punto al cuadrado. Así que aplicando Newton y aplicando la ley de conservación del impulso lineal en la dirección horizontal, uno llega finalmente a una expresión para la normal en donde solo aparece phi. Aparece phi y sus derivadas. ¿Sí? Y es esto lo que justifica que hayamos invertido cierto tiempo en calcular las derivadas como funciones de phi. Porque si yo reemplazo las expresiones que tenía para phi 2 puntos aquí, para phi punto aquí, o phi punto cuadrado, que es lo que realmente aparece, si yo reemplazo esas expresiones que tenía para phi 2 puntos y para phi punto en términos de phi, lo que voy a poder hacer va a ser escribir la normal como función del ángulo phi. Simplemente escribo phi 2 puntos en términos de la función de phi que me quedaba. Phi punto cuadrado era en esencia el potencial efectivo menos el potencial efectivo, o sea que uno puede hacer muy fácilmente, es una cuenta un poquito larga, pero uno puede dejar escrita la normal. Aquí la normal la estoy midiendo en unidades de M1 por G para dejar toda una expresión aquí, una función que no dependa de muchos parámetros, que solo depende de mu. Entonces, esta es la normal, como función del ángulo. Tiene aquí en el denominador un factor, o mejor dicho, una función que nunca se anula y que siempre es positiva. Entonces, el hecho de que la normal se anule o no va a depender de lo que haga esta función que está aquí arriba. Que no la miren como una función trigonométrica, mírenla como una función de coseno de phi. Entonces miren esta función como si fuese una cuadrática. ¿Sí? Vamos a repetir lo que hicimos. Agarramos, para ver cómo llegamos a esto.
Vamos a ver qué paso seguimos. Escribimos la conservación de la energía mecánica. Con la conservación del impulso lineal, eliminamos una de las velocidades y nos quedó una ley de conservación de energía mecánica que tenía la forma de un problema unidimensional equivalente. A partir de ese problema unidimensional equivalente, pudimos escribir phi punto y phi dos puntos en términos del ángulo phi. Eso por un lado. Por otro lado, escribimos las ecuaciones de Newton para la masa m1 y de ahí pudimos despejar cuánto valía la normal en términos de las aceleraciones. Esas aceleraciones las pudimos poner también, gracias a la conservación del impulso lineal, en términos de las derivadas de phi respecto del tiempo. Entonces, juntando todo, llegamos a una expresión para la normal en que nos da la normal como función del ángulo. O sea, ya nos sacamos de encima todo lo que es el tiempo aquí, que era una cosa incómoda, de dejar escritas las cosas en función del tiempo. Estamos más bien pensando las cosas en función del ángulo. Entonces, esta partícula, estamos suponiendo que realiza la partícula M2, que realiza una caída sobre la mesa. Entonces, hay que ver si para phi entre 0 y pi sobre 2, que es el arco que describe M2, hay que ver si esta función se anula en algún momento. Entonces, es fijarse si esta función cuadrática del coseno se anula en algún momento. Y lo que pueden comprobar es que esta función nunca pasa por el otro lado del eje horizontal. Esto es siempre positivo, independientemente del valor de mu. O sea que la buena noticia es que esta función cuadrática para x entre 0 y 1, que es el rango de variación del coseno de phi, cuando phi va entre 0 y pi sobre 2, esta función es siempre estrictamente mayor que 0. O sea que la normal nunca se anula. ¿Sí? Eso es, en definitiva, lo que nos asegura que la solución que uno da rápidamente de este problema en una primera lectura está bien. La normal nunca se anula, M1 siempre queda pegada al piso. Cuando la barra toca el piso, está en posición horizontal. M1 no se ha levantado, M1 no ha dado un giro en el aire. Y la solución sencilla, la solución que dimos al comienzo, es válida. Ahora, ya terminando. Luego después de esta buena noticia de que M1 no se despega del piso, aunque hubiera sido interesante encontrar algún rango de valores de mu en que M1 se despegase del piso. Eso realmente es un poco decepcionante que no ocurra. O sea, nos libra de tener que resolver un problema más complicado, pero hubiera sido interesante ver que la barrita se levantaba del piso. Hubiera sido una cosa digna de verse. Disculpa, ¿puedo interrumpirte un segundo? ¿Perdón? ¿Puedo interrumpirte con una pregunta un segundo? Sí, dale. Me confundo un poco porque vos habías asumido que la masa M1 se iba a mover únicamente horizontalmente. Sí. Entonces no es como... No sé si estoy un poco confundido, pero me resulta como No es obvio. tautológico, querés decir. Sí, claro, exactamente. No, estoy suponiendo que M1 se mueve siempre a lo largo del piso, me fijo para ese movimiento cuánto vale la normal y veo que la normal es siempre positiva. Entonces es coherente con el movimiento que ha asumido. O sea, en un momento Juan se preguntó, ¿es verdad que realmente va siempre por el piso? Entonces la normal puede valer 0, la calculó y le da que no. O sea, Ok, solo corroborás que sea congruente lo que vos asumiste. Sí, sí. Okay. O sea, estamos suponiendo que el movimiento es siempre pegado a la mesa. Bueno, calculo la normal para ese movimiento. Me da siempre positiva. Quiere decir que la hipótesis inicial era cierta. Bien, ok. Si hubiese encontrado que la normal era negativa en algún momento o 0, entonces tendría que decir, bueno, no, en algún momento deja de valer lo que he planteado y tengo que escribir otras ecuaciones. Bien. ¿Esa es la condición para ver que solamente se mueve horizontalmente? ¿Que la normal sea estrictamente positiva? Sí, que la normal no se anule o estrictamente que la normal no se vuelva negativa. Podría ser que en algún punto se anulase la normal, quedase como flotando M1 a ras del piso por un instante, eso podría suceder. Lo importante es que la normal no se haga negativa. Entonces, si la normal no se hace negativa para ningún valor del ángulo, quiere decir que M1 siempre se mueve pegado a la mesa. Ok. Y ahí,
me surge otra duda, porque la normal es como siempre la fuerza de contacto perpendicular a la superficie, en ¿Sí? dirección como opuesta a la gravedad. ¿No sería medio absurdo que apunte Vos en no, otra? porque vos pensá lo siguiente, esto en lugar de una mesa podría ser una partícula enhebrada en el eje Y, ¿sí? Entonces, podés tener tanto una fuerza de reacción vertical como una fuerza de reacción, una fuerza de reacción Perfecto. hacia arriba como una fuerza de reacción hacia abajo. Sí, bien. Ok. Lo que estamos diciendo no es que la partícula no está enhebrada, la partícula está sobre una mesa. Entonces, si la fuerza normal da negativa, es una fuerza que la mesa no puede ejercer. Estamos suponiendo que Claro, la mesa solo puede ejercer fuerza hacia arriba. Ahora, claro, claro. Gracias. lo que les quería señalar, al margen de esta expresión para la normal, es que cuando uno resuelve este problema y encuentra la normal, ve esta ecuación 42 y con un poco que no sea totalmente desmemoriado, recuerda que ha escrito también la ecuación 34, o sea, ve que la ecuación 42 se parece a algo que ya escribimos antes, y aquí escribí las dos ecuaciones juntas. Escribí la ecuación 44, que es la normal, y escribí una ecuación que nos llevó muchísimo menos tiempo llegar. Llegar a esta ecuación, llegar a la expresión para phi 2 puntos fue algo realmente inmediato. Simplemente tomamos el potencial efectivo y lo derivamos respecto de phi. O sea que, fíjense el parecido entre estas dos expresiones. Entre la normal, que nos llevó un rato largo deducir, porque tuvimos que calcular, escribir leyes de Newton, relacionar i 2 puntos con phi punto y con phi 2 puntos y con phi. O sea, nos llevó un rato largo escribir la ecuación 44, nos llevó un instante escribir phi 2 puntos. Si ustedes repasan la clase van a ver que eso fue realmente un instante, comparado con lo que nos llevó a escribir la normal, y hay pasos que yo omití. Esta cuenta no la hice en detalle, aquí queda como ejercicio para ustedes, pero llegar a esta expresión es largo, llegar a esta expresión es corto, y son la misma cosa a menos de un factor omega cuadrado por el seno de phi. Aquí, entonces, si comparan estas dos expresiones, vemos lo siguiente. Vemos algo que no está aquí a la vista. Aquí tenemos una relación entre la normal, phi 2 puntos y phi, y aquí tenemos otra relación entre la normal, pero solamente entre la normal, phi 2 puntos y phi, no phi punto. No aparece phi punto como aquí. O sea, tenemos dos expresiones que relacionan la normal con el ángulo y con sus derivadas, y una es simple y otra es complicada. Entonces, yo obtuve de una manera la ecuación 44, la obtuvimos por un camino largo, la ecuación 45 por un camino corto, y vemos que vale la ecuación 46, que vale esta relación. La pregunta es, ¿esto es una relación accidental? ¿Es una coincidencia algebraica que valga también esta relación? ¿O es algo que uno podría derivar de alguna manera y quedaría la norma? Si uno pudiera derivar esta ecuación, si uno pudiese derivar la ecuación 46 por otro camino, no simplemente advirtiendo esta coincidencia, sino deduciéndola de las ecuaciones de movimiento, tendría un camino mucho más corto para calcular la normal, porque es mucho más fácil calcular phi 2 puntos que calcular esta combinación, phi 2 puntos, coseno de phi menos phi punto cuadrado, seno de phi por contingente de phi más 1. ¿No? O sea, si uno pudiese llegar a esta expresión por un camino independiente, y a su vez tienen el problema efectivo de donde sacar phi 2 puntos de manera inmediata, tendríamos una forma mucho más rápida de calcular la normal. Y la respuesta es que no es un accidente. Esta ecuación 46 es una ecuación que puede deducirse de las ecuaciones de movimiento. Así que lo que yo les propongo, ya que viene un fin de semana y que están con la guía cero, todavía estamos tranquilos, no hemos empezado nada del tema nuevo que es Lagrange, Euler Lagrange. Entonces, lo que yo les propongo que se planteen como ejercicio es deducir la ecuación 46. Encontrar, de alguna manera, a partir de las ecuaciones dinámicas, que la ecuación 46 no es un accidente, sino que es una consecuencia de las leyes de Newton o de las leyes de conservación, las leyes de Newton, incluida la ley del momento angular. O sea, ya les estoy dando una pista, ¿sí? O sea que les propongo que demuestren la ecuación 46
Lo que tienen que mirar para deducir la ecuación 46 es lo que está en la segunda parte de la primera teórica, cuando Rafael se mete con el momento angular y con la variación del momento angular. Entonces, es muy interesante ver que la ecuación de conservación, o mejor dicho, de variación del momento angular, lleva directamente a una relación entre la normal y phi, a la que se llega mucho más rápido que aplicando todas las leyes de Newton, ¿no? Porque en definitiva uno aplicó aquí leyes de Newton, movimiento en X, movimiento en Y para esta masa y tratar de sacar de ahí cuál varía la normal. Entonces, es más rápido averiguar la normal por el lado del momento angular. Entonces, tómense esto como ejercicio, anótenselo, no se olviden. ¿De dónde sale el 2 en la ecuación 46? Es que me faltó un factor 2 en algún lado, un momento. Aquí hay un factor 2 que no puse. Está mal escrita la ecuación 45. Déjenme un segundo. Esperen un segundo, por favor. Lo corrijo y lo subo de nuevo a la página. Vieron que en la página lo que puse fue versión preliminar o versión previa a la clase. Siempre después de la clase es muy probable que surjan correcciones, ¿no? Aquí faltaba un factor 2 dividiendo. Gracias por advertirlo. Aquí apareció el factor 2, ¿no? Entonces, les propongo que hagan eso, ¿sí? Que traten de practicar variación de momento angular y movimiento alrededor del centro de masa, momento angular intrínseco, todas cosas que vieron con Rafael al final de la clase pasada, yo creo que es divertido. Y si quieren subir al campus, lo que puedan hacer, o si llegan al resultado, perfecto, ¿no? Súbanlo, comparen, charlen entre ustedes. Es un ejercicio interesante. Es una cosa que yo descubrí recién luego de hacer todo el trabajo con la normal, ¿sí? O sea, comparando las dos expresiones y viendo que eran tan parecidas, recién ahí me di cuenta que había otro método de calcular la normal, no fue algo que notara yo en un primer tratamiento del problema. O sea que el hecho de tener un resultado largo les lleva a ver que hay una forma más corta de encontrarlo. Entonces, esto es típico también. Entonces, es algo para tener en cuenta, ¿no? Y aquí finalmente lo que hice fue graficar la normal como función de phi para distintos valores de la relación entre la masa M1 y la masa M2. Esta curva más alta, que llega a tener los menores valores de la fuerza normal, comparado con M1, es cuando M2 es mucho más grande que M1. Aquí no me acuerdo exactamente cuánto valía, pero alrededor, creo que 2 tercios. De M2 es 2 tercios. Perdón, M2 sobre M1 más M2. Bueno, realmente no recuerdo. No es lo importante. Aquí entonces, esta es la forma que tiene la función normal y con toda seguridad uno tal vez podría decir algo mucho más fuerte. No solamente no llega a la línea de cero, sino hay que ver qué tanto puede acercarse. Aquí no dibujé para valores más grandes, pero posiblemente pueda bajar del medio y llegar casi a rozar el eje horizontal, la normal. O sea, podríamos tener una situación límite en que la partícula 1 esté casi flotando sobre la mesa, pero estrictamente hablando siempre hay una normal positiva. Ahora, yo subí 2 animaciones a la página de la materia. Vamos a ver las animaciones. Ahora comparto la pantalla. Un momento. Esto sería... ¿Están viendo la animación en la pantalla? Sí. Esto sería lo que hacen las dos masas cuando apartan levemente la masa superior respecto del eje vertical. Este circulito verde, esta esferita verde, representa el centro de masa.
no es que el centro de masa esté enhebrado en el eje vertical, es simplemente que el centro de masa no se mueve del eje vertical, por lo que hemos visto acerca de la conservación del impulso lineal. El centro de masa no tiene inicialmente velocidad horizontal, entonces nunca se despega del eje vertical. Aquí M2 es ligeramente más grande que M1, entonces tiende a caer cerca del eje. Ese era el caso extremo. En el caso extremo que M2 era mucho más grande que M1, caía directamente sobre el eje. Aquí M2 es más grande que M1, pero no tan extremo. Entonces, y cuando cae sobre la mesa rebota. Es un choque elástico y vuelve, este es un movimiento periódico. Y el otro caso, un caso divertido de ver, es si uno da una condición inicial distinta. Aquí le di una velocidad inicial a M1 en la dirección horizontal y me fijé a ver qué pasaba con las masitas. Bueno, evidentemente se despega, en el instante inicial se despega y luego empieza a rebotar de manera muy, muy divertida, me parece, de ver, por lo menos por un rato, ver qué hacen las dos masitas. Y bueno, esto era lo que les quería contar. Las partes importantes de lo que hemos visto hoy no es tanto el problema de estas dos masas, sino ya introducir la técnica del potencial efectivo, la técnica del problema unidimensional equivalente, también la técnica de cómo escribir las energías cinéticas. Eso es muy importante, ¿sí? Lo hicimos sin pensarlo mucho, pero es muy importante cómo escribimos la energía cinética, la posición de la masa M2 y de la masa M1 en términos de dos coordenadas únicamente, sin dar datos redundantes. Eso es importante y va a quedar para las próximas clases. O sea, son cosas que vamos a volver a ver. Coordenadas, un número mínimo de coordenadas y transformar los problemas en problemas efectivos usando leyes de conservación va a ser algo muy típico de la materia. Así que en un rato subo esta versión corregida con ese factor 2 que faltaba y por hoy era solamente este problema. O sea, era un problema muy cortito. Yo pensaba dar varios problemas, pero cuando lo